Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones. Como siempre, tomamos como referencia el índice jefe, sobre el cual hacemos dicho estudio y sobre el cual operamos, el S&P 500. Y estamos ya entrando en el mes de marzo. Bueno, vamos a situarnos un poco dónde nos encontramos ahora mismo, de dónde venimos, y así podremos saber hacia dónde es más probable que se dirija este activo. Bueno, cualquiera que siga este canal desde hace tiempo y vea los vídeos que he publicado, sabrá que desde hace ya bastantes meses llevo defendiendo la posibilidad muy alta de que los principales índices occidentales habían empezado un mercado bajista. Ya bien pasada esta corrección, se dieron ya señales en la parte alta de aviso de que la cosa se ponía fea. Y una vez evolucionada dicha caída, todo o casi todos los indicadores ya empezaban a darnos señales muy serias de que esto realmente se iba a convertir en un mercado bajista. Muchos valores importantes de gran capitalización ya estaban cayendo de forma muy seria. Seguramente representaban las características de un mercado bajista, con caídas superiores al 40%. No así en el índice S&P 500 o en otros índices también, como el Nasdaq incluso, que tiene mucho componente tecnológico, sufría, pero tampoco tanto. Había un lado del mercado muy castigado, incluso mercados como los bonos y hasta las criptomonedas, aunque sea una historia aparte. Todo se inclinaba hacia el lado más oscuro. Y aproximadamente sobre este nivel, teníamos ya marcado este soporte desde hacía mucho, estaban empezando a dar ciertos avisos de suelo temporal algo más prolongado. Ya anunciábamos la posibilidad de un rebote fuerte y cómo el destino de los 4.200, 4.300, podía ser un objetivo bastante bueno para limpiar en primer lugar ese sentimiento bajista tan elevado que había ya a estas alturas. En segundo lugar, para confundir lógicamente al mercado en general. Todo el mundo estaba posicionado bajista, había que anular un poco toda esa unanimidad. Mirando hacia abajo, pues el mercado tira para arriba y es cuando da lugar a un poco de revuelo, ¿no? En general, tanto de compras como de ventas. ¿Qué ha sucedido? Que en este punto, con todo este rebote, se ha dado una señal muy potente que viene a decir algo así como que este mercado bajista se ha terminado. Yo creo que ya prácticamente no se podría calificar esto de mercado bajista. Ha sido una gran corrección de una pauta alcista que venía de la pandemia COVID y de la caída de la pandemia COVID y simplemente se ha corregido toda esta pauta. De hecho, como vemos aquí, no ha llegado ni al 50%. Por lo tanto, un mercado bajista bastante flojo, muy diluido, y pasados unos meses habrá que estudiarlo una vez más, ver qué ha sucedido aquí realmente, sobre todo por el hecho de ver hasta dónde ahora mismo va a llegar el S&P 500. No me voy por las ramas, vuelvo al tema. Teníamos varios indicadores muy fuertes, dando un aviso de que el mercado bajista había terminado y que con una alta probabilidad se iba a iniciar un nuevo mercado alcista. Vamos a aceptar esta teoría, tampoco vamos a ir en contra del sistema. Uno hace un análisis con una expectativa, a partir de este punto nos venía a decir que podía suceder esto, pero en base a estas nuevas señales, este escenario queda relegado un poco a una probabilidad bastante baja. Nos reseteamos, tomamos esta nueva visión por parte de estas herramientas y nos posicionamos en modo alcista. No pasa nada. Vamos a hacer caso, cada uno, al sistema que tengamos. El mostrado aquí, nos viene a decir que eso, se retoman las subidas con un S&P 500 que está dibujando muy bien y bastante limpio. Solo hay que verlo aquí. Esta directriz azul, como una vez roto, se llegó a un punto, una resistencia, 4.200 justos, y ha hecho un throwback a la antigua resistencia que ahora es soporte, que por cierto, es justo el cruce de estas dos directrices, con una vela de suelo y una posterior vela alcista muy fuerte que, en principio, solo por precio y por velas, apoyando además en la media móvil de 200, tiene todas las de ganar. Otro punto importante es esta pequeña corrección. Ya anunciábamos también que,
más o menos por este área. Decíamos que venía una corrección de cierto grado, así ha sido. Personalmente la esperaba un poco más profunda. Ya anunciábamos como el objetivo más interesante era los 3.800 en el S&P 500. Bueno, perdón si no he dicho antes, este gráfico pertenece al futuro. En el contado veíamos este objetivo de los 3.800 un poco más factible por el cruce de unas directrices. Vamos a ir un momento a él para verlo más claro. Este cruce de directrices, bueno, pues parecía un poco más interesante. Y por ahora tampoco lo descartemos. Luego veremos el porqué. Vamos a volver otra vez al futuro. Como digo, esta corrección ha quedado algo más corta de lo esperado. Aquí lo vemos de otra manera. En el oscilador de los McClellan, bueno, pues se nos dio ya el aviso, como digo, en zona de máximos prácticamente. Permaneció por debajo de esta directriz azul y bueno, al final hizo lo que tenía que hacer, llegar a un punto que ya decíamos que podía ser un nivel de compra más o menos bueno, por cierto, con una divergencia alcista con el precio. Esto es una especie de catapulta de corto plazo como mínimo, como ya comentamos en el vídeo anterior, y bueno, en principio se está cumpliendo. La confirmación vendría al sobrepasar esta otra directriz bajista, y eso bueno, puede pasar en una o dos sesiones ya se podría dar. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que no se ha dado una sincronización a la hora de avisarnos de esta corrección. Por ejemplo, el oscilador de los McClellan, ya vemos que sí, tanto en el NISE como en el S&P 500, pero en otros indicadores, como es este, el direccional, ya vemos que no se ha dado ese cruce que iría de alguna forma, pues como digo, sincronizado con el resto de herramientas que tenemos. Es un poco una disonancia extraña. ¿Esto qué significa? En primer lugar, nos avisa de un punto de compra al apoyar en esta directriz y todo ello puede dar lugar a un tramo al alza, pero más corto también de lo habitual. Normalmente las correcciones, un poco más serias, entre comillas, llevan esa unanimidad en todos los indicadores de corrección. Cuando no se da el caso, pues entonces estamos hablando de correcciones más pequeñas, como ya estamos viendo aquí, una corrección que ha sido de apenas un 5 o un 6%, y posteriormente, pues tendremos una tendencia alcista probablemente algo más corta de lo que nos gustaría. Y más de uno puede decir, ¿y eso cuánto es? No tengo ni idea. Pero podemos estar hablando quizás de sobrepasar este máximo anterior y llegar a un 4, un 5, un 6% desde lo alto de esta vela. ¿Cómo podemos jugar aquí? ¿Cómo podemos operar? Tenemos la posibilidad de hacer un swing trading sin muchas expectativas de que esto vaya a mantenerse durante meses. Un swing trading de unos días, semanas, con algo de riesgo, hay que aceptarlo, puesto que no tenemos todo a nuestro favor en cuanto a indicadores se refiere. Pero ¿cuál es la parte buena? Que tenemos una señal de cierre, una señal de salida o de venta muy próxima. ¿Dónde? Pues por ejemplo aquí. Este indicador, muy parecido al que he mostrado antes, nos daría ese aviso. Lo bueno es que tenemos ya aquí una especie de... no es una divergencia, pero dicho indicador está muy cerca del punto de referencia de corte de ese momento de salida. Es más, si el precio continúa subiendo y este indicador no supera máximo anterior, ya nos está alertando que dicho movimiento se puede estar agotando y en cualquier momento ya hacer el techo más arriba, seguramente sobrepasando estos máximos anteriores y ya posteriormente una corrección mucho más agresiva. Como digo, repito una vez más, sea en el punto que sea, hasta que no se cruzase esta línea no tendríamos esa señal de venta. Así que en principio tenemos la ventaja de estar en un punto favorable a subidas y en el caso de que esto se venga abajo, tendríamos dicha señal a tiempo de salir sin pérdidas o al menos con muy pocas. Por lo tanto, el momento es muy oportuno. Aquí tenemos las líneas avance-descenso normalizadas, tanto del NISE aquí arriba como del S&P 500 aquí abajo, y ambas vemos que han llegado a esa zona mínima por debajo de las horizontales verdes
bueno, que son prácticamente son zonas de compra, podemos decirlo, dentro de una tendencia alcista. No miremos esta porque esta era la base de esa gran caída que hemos visto antes. Es más, la línea avanza de descenso normalizada del S&P 500 empieza a girar hacia arriba, cruzando dicha línea verde. Esto muchas veces es un síntoma que favorece subidas posteriores. Tengámosla en cuenta, así como la del NISE, que también está muy cerca de hacer lo mismo. Retomamos también este gráfico que estamos siguiendo desde hace algún tiempo con estas velas de color azul. Nos muestran zonas muy próximas a la base de una corrección con una posterior subida. Y estamos ahora en ese mismo caso. Varias velas azules con una posterior vela blanca, bueno, aunque aquí no sea blanca, pero bueno, una posterior vela alcista tiene toda la pinta, en base a lo que hemos comentado hasta ahora, de que esto pueda continuar con objetivo superar máximos anteriores. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Bueno, pues un inicio de tramo de impulso alcista renovado con un cierto recorrido, objetivo totalmente desconocido, ya se irá viendo según avance el precio, alta probabilidad de que sea un recorrido más bien corto, asumiendo, como digo, esa posibilidad de riesgo medio. No está todo de nuestro lado, hay muchos indicadores que se han quedado algo cojos en las señales. La probabilidad de seguir cayendo, pues sí, es cierto que está ahí, pero para eso tenemos el sistema, nos avisará más o menos a tiempo, al menos para asumir pérdidas pequeñas, y bueno, ya después, en tal caso, pues seguramente nos daría una oportunidad de entrada mucho mejor, puesto que estas caídas sincronizarían todo este arsenal y nos darían una corrección seguramente, más seria, ¿no? Tiene toda la pinta de que si al final se rompen mínimos y estos indicadores confirman, pues nos iríamos a una zona bastante más baja. En tal caso, no hay problema, se sale, se vuelve a retomar el análisis, se estudia y buscamos una zona de entrada, pues mejor aún. Que no es así, que se confirma este movimiento y subimos, pues fenomenal. Y una vez se genere cierto recorrido, ya sí que se dé una corrección algo más potente. En cualquier caso, esta es una hipótesis que todavía no sabemos, queda algo lejos y como lo vamos viendo semana a semana, podremos ir tomando mejores decisiones. Muy curioso, por cierto, los informes que se empiezan a ver de algunos bancos de inversión, informes muy pesimistas. Y por otro lado, también se ve algún que otro informe que, al contrario, y muy oportunamente, con indicadores técnicos que avisan de que realmente esto, puede iniciar de verdad una subida hacia arriba más larga de lo que se piensa. Yo creo que es muy beneficioso que empiece a haber opiniones contrarias, desde muy negativas hasta que esto se va para arriba. Así, el mercado yo creo que va a funcionar mejor que no de la forma en que estábamos antes, todo el mundo posicionado en la misma dirección. Pero bueno, seguimos estudiando y vemos cómo va en el próximo vídeo.